Hola, ¿cómo están? Nosotros somos Juan Pablo Basoy Marinaro y Sofía Jalinsky. Venimos a presentar Los Bobos. Es una alegoría estrambótica del tiempo presente que estamos viviendo, sobre todo desde la mirada argentina. En realidad empezamos desde una idea de unas ciertas obsesiones sobre la lobotomía, sobre tratamientos psiquiátricos del principio del siglo XX. Y cuando empezamos a escribir el guión y fuimos llegando, el guión lo fuimos retocando a medida que fue pasando el tiempo, y cuando al año quisimos empezar a hacer la película, nos encontramos que muchos de los comportamientos de los personajes, y sobre todo en los ensayos, tocaban cierto tipo de puntos del presente actual argentino, sobre todo con este gobierno de Milei. Sí, creo que empezó más como la idea de la historia y de la narración y nosotros ensayamos mucho en general en todas nuestras películas, entonces cuando empezamos a ensayar y a tomar decisiones sobre los personajes, ahí es donde empezamos a tomar decisiones conceptuales de por qué ir para cierto lugar, por qué no ir para otro, y nos encontramos que nos interesaba más tener... O sea, la base del guión podía llegar a un lugar muy cruel, muy inmediatamente, si nosotros lo hubiésemos querido. Pero los personajes no son necesariamente personas muy crueles y muy malvadas, por más que estén haciendo algo muy cruel y muy malvado. Y esa parte es la que nos interesaba mucho, porque lo que venimos sintiendo es que hay muchas personas tomando decisiones muy crueles sin ser conscientes de lo cruel que implica esa decisión, ¿no? Como votando ciertos gobiernos que implican determinadas políticas o pensando que no es tan determinante la decisión que uno toma cuando en definitiva sí, condiciona muchísimo la realidad, ¿no? No. Estás. Tres, dos. Una, dos, tres. Uno, Pará. dos, tres. No podemos no tocar de vuelta el presente argentino. El dinero lo representa todo, lo hacen todo por dinero, sin tener conciencia de lo que están ejecutando. Solamente hacen un plan sistemático por plata, y creo que la película justamente va trabajando sobre eso, cómo a medida que va pasando el largometraje se van dando cuenta de lo peligroso y de lo violento que están haciendo solo por realmente un poco de plata, porque ni siquiera es demasiado, solamente es como para tenerla, para tenerla a mano, y ni siquiera se salvan. O sea, realmente es como el epítome de la tristeza puntual que estamos viviendo en el país. Sí, además el gobierno actual, la frase de cabecera es no hay plata, lo cual es muy relativo, ¿no? Porque después reducen impuestos a yates de lujo y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, lo de la plata, no sé. Pero también hay algo del tema del dinero que atraviesa toda la existencia del humano, como que condiciona y el dinero y el trabajo, ¿no? Entonces, es que eso es algo que venimos laburando en nuestras o sea, en esta y en nuestras dos películas anteriores, que es algo que nos interesa mucho porque sentimos que el trabajo y el dinero es muy determinante en cómo la gente opera en la realidad, cómo se maneja con respecto a los otros, y cómo eso también determina toda la cotidianidad, ¿no? Entonces nos parecía como algo muy central. Que tal vez si no tuviesen esa necesidad del dinero, si no necesitarían sobrevivir constantemente, hay decisiones que tal vez no se tomarían. Esta es una discusión que estamos teniendo mucho últimamente porque vemos muchas personas por ahí hablando de no incluir la violencia en el cine, ¿no? Y es como un debate bastante actual. Para nosotros es medio difícil como escindir la violencia de lo humano porque hay algo medio constitutivo en lo humano, en lo histórico, que la violencia atraviesa toda la humanidad. Pero sí nos hemos planteado en relación a las escenas o al tratamiento de lobotomía, tal vez no mostrar el tratamiento desde el principio, sino dejar el tratamiento para una escena puntual donde valga la pena mostrar la crueldad porque
era importante que sea muy visible que los personajes están sufriendo esa crueldad de sus propios cuerpos. La que ejecutan la están sufriendo en sus propios cuerpos. Entonces, eso nos parecía importante, ¿no? Sí, es un debate que lo estamos teniendo bastante, que nos aparece, que aparecen manifiestos contra el cine y la violencia. Realmente, sin ser ofensivo, realmente nos parece bastante absurdo, porque sentimos como que el sistema de alguna forma está como fagocitando cierto tipo de discursos para eliminar cierto tipo de cine de la crueldad. Y nada, y creo que hay múltiples formas de hacer cine, múltiples miradas, y si bien nosotros no partimos de la crueldad, sí entendemos que para llegar a ciertos lugares tenemos que ejecutarla y tenemos que mostrarla. Como decía ella, hay una escena puntual que para sentir que los personajes lo horrible que están cometiendo es llegar a ese clímax de violencia y que no tenemos, o nosotros por lo menos no tenemos manera de llegar de otra manera. Es un poco eso. Y con respecto a qué quitamos o qué no quitamos del metraje, realmente trabajamos con amigos, nuestros actores son nuestros amigos, y trabajamos mucho y ensayamos un montón, y tenemos como que llegamos a esos lugares realmente con mucho ensayo y con una libertad y con una forma que no es en ningún momento incómodo cuando lo filmamos. Ellos no están mal, nosotros tenemos tal elasticidad en la forma de hacerlo y también tal juego, porque también partimos del humor. Entre la violencia y el humor a veces hay una línea que está muy cerca y que muchas veces escenas muy horribles, cortamos la cámara y todos nos largamos a reír porque están trabajando de una manera de una forma tan lúdica que en el set no se siente en ningún momento una violencia detrás de cámaras ni durante. ¡No! Dígale. La conclusión a la que uno llegue de quiénes son los bobos, un poco va a depender de cómo ve el mundo también, ¿no? No lo quiero spoilear ahora, ¿o sí? Sí, en realidad... Pero bueno, hay una definición que leímos hace poco que nos pareció bastante interesante de la palabra idiota, o idiota o bobo. ¿Y qué es? Y antiguamente se refería a una expresión de que una persona que solo le interesa lo que le pasa a esa persona, sin importarle el resto. Creemos que esos son los bobos y los idiotas, así que creo que la película un poco va por ahí, pero bueno, ya la verán y llegarán a conclusiones.